Gracias a todos los que hicieron lo posible por conectarse a través de Zoom. A veces es un poquito complicado cuando uno no está adecuado al uso de estas tecnologías, pero para la gloria de Dios no hay nada que para Él sea imposible, y cuando el Señor nos pide algo, Él mismo nos capacita y nos da las fuerzas para lograrlo, ¿no? Bien, pues a mis hermanos que están aquí siguiendo en la conferencia de Zoom, les quiero hacer una pregunta y quiero que sean bien honestos conmigo. Obviamente todos están silenciados, pero los puedo ver. Entonces le pediría que levante su mano aquel que en estos días ha tenido problemas para dormir. Muy bien. Bien, pues esta situación de los problemas para dormir, no nada más tiene que ver con los efectos del metabolismo que tiene caminar menos y que tiene nuestro cuerpo andar menos en la calle, sino tiene que ver con un problema que estamos viviendo todos a raíz de la pandemia que nos estamos enfrentando. No nada más son los problemas para dormir, hay gente que también, además de insomnio, está teniendo pesadillas, además de insomnio, está teniendo sueños inquietos. Hay gente que está sintiendo desesperación, está sintiendo cierta ansiedad, pero no nada más de querer andar en la calle, no nada más de querer haciendo lo que hacen regularmente, sino una cierta sensación de ansiedad interior. Hay gente que ha manifestado que siente incluso un poco de depresión. Y el problema es que esto que estamos experimentando todos, ojalá que no sea así, pero no es por el virus del COVID-19. Esto que estamos enfrentando todos es por un virus peor que el COVID-19, que se llama miedo. Y el miedo es este virus que nos está infectando a todos y que nos está trastornando nuestras vidas. Y sobre todo les estoy hablando a personas que hemos tenido una experiencia de Dios y que hemos tenido un encuentro con Dios y que tenemos cierto conocimiento de Dios. Por lo cual la intención de esta noche es que nosotros reflexionemos a partir de la palabra de Dios sobre la cuestión del miedo que está generando en nosotros la pandemia, que está generando en nosotros esta situación extraordinaria a la que muchos no estábamos preparados, pero Dios siempre está preparado, por lo cual la intención de esta noche es que nosotros a través de la palabra veamos la respuesta de Dios al miedo que estamos enfrentando. Obviamente nos vamos a centrar en la pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente, pero este miedo lo pueden extrapolar a cualquier otro miedo que haya en su vida, a cualquier enfermedad, a cualquier opresión, a cualquier situación que nos genere miedo. Amén. Entonces, les voy a pedir a los que tienen por ahí cerquita su palabra que puedan buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Bien, pues vamos a hacer una reflexión sobre lo que nos van diciendo cada uno de estos versículos. Vamos empezando por el versículo 35 y 36, donde nos dice que al atardecer de aquel mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos cruzando a la otra orilla del lago. Entonces ellos despidieron a la gente y lo llevaron en esa misma barca en que estaba Jesús.
donde también lo acompañaron en ese viaje otras barcas. La primera pregunta que tendremos que hacernos sobre esta palabra es: ¿para qué querían cruzar al otro lado de la orilla? Bien, si recordamos lo que nos dice la palabra del Señor desde el capítulo 2, desde el capítulo 3 y los primeros versículos de este capítulo 4, es que Jesús había estado sumamente activo, había estado realizando milagros, había curado leprosos, había levantado paralíticos, había sanado manos tullidas y habían dado predicando. De hecho, si se dan cuenta, dice la palabra que lo llevan a Jesús en la misma barca en la que él ya estaba, porque unos versículos anteriores nos dice la palabra que era tanta la gente que se acumuló para escuchar la prédica de Jesús, que lo tuvieron que subir en una barca para que toda la gente pudiera verlo predicando. Entonces, quiero que piensen que la primera enseñanza que nos deja este texto es que la fe nunca debe de acomodarse. La fe siempre debe de ser una fe activa. Siempre debemos de procurar estar cruzando a la otra orilla. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ya estábamos acomodados en nuestras asambleas. Nosotros ya estábamos acomodados a nuestros grupos de oración. Nosotros ya estábamos acomodados a nuestros días designados de la semana para la Eucaristía. Pero llega un momento en el que el Señor nos pide: desacomódense, vámonos para la otra orilla, vamos buscando lo nuevo, vamos buscando nuevas formas, vamos buscando alternativas. Se van a dar sucesos en los que el Señor nos va a exigir que crucemos a la otra orilla de la barca. Esa es la primera enseñanza. La fe nunca debe de acomodarse, porque una fe que se acomoda es una fe que está destinada a morir. Amén. Entonces, para el capítulo, para lo que es el versículo 35 y 36, nos dice la palabra que Jesús estaba por cruzar este mar, que es el mar de Galilea, también conocido en otros textos como el lago de Tiberíades o el lago de Genezaret. Fíjense, este mar tiene algunas características bien peculiares. Dice geográficamente mide más o menos 12 kilómetros por 24 kilómetros. O sea, quiere decir que nuestro malecón, desde más o menos el Conchalito hasta la Marina de Costa Baja, mide esos 12 kilómetros de largo. O sea, hagan de cuenta que el mar de Tiberíades, el mar de Galilea, es exactamente como nuestro malecón de La Paz. Entonces ya es algo que nos debe de tener demasiado emocionados, porque se parece muchísimo este pasaje a lo que nosotros estamos viviendo. Y no nada más eso, sino que hay algo más interesante. Esa imagen es una imagen no del malecón de La Paz, no del muelle fiscal, es una imagen real de lo que es el mar de Galilea. Y también esta es una imagen no de un atardecer del malecón de La Paz, sino que es una imagen real del mar de Galilea. Se parece mucho al de La Paz, ¿verdad? A los atardeceres que vemos nosotros. Es una situación que van a vivir los discípulos, que se van a enfrentar al cruzar este mar, que es sumamente similar a lo que estamos viviendo nosotros en esta pandemia, no solo por el hecho de que se van a enfrentar con una tempestad, sino porque quiero que hagamos este ejercicio mental en el que nosotros sentimos por la concordancia que tiene este mar geográficamente, por la concordancia que tiene que los discípulos hayan tenido un encuentro vivo con el Maestro, que somos nosotros los que estamos cruzando ese mar de Galilea. Dice la palabra en el versículo 37 que de pronto, cuando ellos iban cruzando ese mar que es tan similar a nuestro malecón, que se levantó un gran temporal, una gran tormenta. De hecho, el mar de Galilea es reconocido porque de repente se forman las nubes, de repente empieza a soplar el viento y de repente llega un gran temporal. Y dice la palabra que las olas se estrellaban tanto que el agua del mar empezó a entrar dentro de la barca y parecía que la barca se iba a hundir. Entonces, este gran temporal, pues, si hacemos una relación, se parece un poquito a esa gran epidemia, ¿no? A esa epidemia que es tan grande que ya es una pandemia, que es tan grande que ya es mundial. Y ese llenarse tan rápido de la barca también se parece muchísimo a esa manera exponencial tan rápida
de expandirse de este virus. ¿Se dan cuenta de lo que nos quiere decir el Señor en la palabra? Tenemos que preguntarnos en esa coincidencia qué nos quiere decir. Y lo primero que yo creo que tendríamos que preguntarnos en ese sentido es ¿por qué Jesús, por qué los discípulos de pronto se encontraron en medio de esa tempestad? O sea, ¿se dan cuenta? Jesús era un hombre que hablaba sobre leer las señales de los tiempos. Jesús, siendo Dios, conocía y siendo omnisciente, probablemente sabía que se iban a enfrentar a una tempestad cuando pasaran por ahí, por ese mar, para llegar a la otra orilla. Dios sabía que nos íbamos a enfrentar a esta situación que nos genera miedo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, por qué Jesús de repente se encontraba con sus discípulos en medio de esta tempestad? Yo les pregunto, ¿acaso Jesús querría asustarlos? Estaba jugando con ellos. Estos no saben que ahorita va a llegar una tempestad, pero verán, me voy a hacer el dormido y cuando vayan ahí en medio del mar los va a agarrar y los voy a asustar con esto. Pues no es así la cosa. La cosa es que Jesús lo sabía y era la voluntad de Dios que eso ocurriera, que esa tempestad ocurriera, porque Jesús lo que quería, Jesús ya les había predicado, Jesús ya les había hablado. Lo que Él quería en ese momento es que ellos crecieran, es que ellos tuvieran una situación de fe que les ayudara a crecer esa fe, que ya no era nada más por lo que habían escuchado de la palabra, sino que en una situación viva, en una experiencia real, ellos tuvieran esta oportunidad de crecer la fe. ¿Por qué? Porque en la orilla del lago, cuando Jesús les estaba hablando desde arriba de la barca, ellos estaban cómodos, ellos estaban tranquilos, ellos estaban probablemente arriba de la barca con Él, sin ni siquiera que nadie se les cruzara en su camino y simplemente escuchando apaciblemente la voz del Maestro. La orilla son nuestras asambleas, la orilla son nuestras misas, la orilla son nuestros grupos de oración, porque son tranquilos. Y esta situación que estamos viviendo es una situación en la que el Señor quiere que nosotros crezcamos en la fe, en la que Él quiere que nosotros crezcamos en confianza. ¿Por qué? Porque la fe no crece nada más leyendo, la fe crece en el momento de la experiencia, la fe crece sobre todo en el momento de la tempestad, que es donde Dios más se manifiesta. En el momento de la dificultad es cuando Dios se hace más presente y es donde va a crecer nuestra fe. En donde vivimos y llegamos a experimentar lo que ya sabemos. ¿Me explico? Él nos saca entonces de lo que es la comodidad y ese acomodo para llevarnos en esta tempestad a un crecimiento. Entonces en el versículo 38 nos encontramos que dice la palabra que Jesús iba dormido en un cojín y Jesús y los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿qué te pasa? ¿No te importa que nos hundamos? Parecía como que Jesús no estaba haciendo nada, parecía como que Jesús iba en medio de esa tempestad durmiendo. Y yo he escuchado mucha gente que dice esto de Dios en medio de la pandemia, en medio de una enfermedad, en medio de una dificultad. De hecho, podemos recordar aquel cuestionamiento de Epicuro que dice: bueno, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permite que pasen cosas malas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pasemos esta pandemia? Si Él nos ama y si Él es bueno, ¿por qué permite que haya gente que se infecte? ¿Por qué permite que haya miedo? ¿Por qué permite que haya gente que haya incluso perdido la vida por esta enfermedad? Entonces parece que Dios no hace nada, pero yo te aseguro que Dios está haciendo muchísimo en esta pandemia. O sea, y no nada más te lo aseguro, sino que te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, desde el 2014-2015 el Papa Francisco está insistiendo a nuestra iglesia que se convierta en una iglesia en salida. Y yo te aseguro que gracias a esta pandemia nuestra iglesia se está viendo forzada a hacer una iglesia en salida. Al menos en nuestra comunidad ya no vimos a la gente en el templo en los momentos de Semana Santa, sino que ahora vimos a Jesús vivo, Eucaristía, caminando en medio de nuestras calles, visitando nuestros hogares en salida. Amén. Jesús está haciendo mucho. Yo nunca había visto tanta preocupación por los necesitados. 360 y tantas despensas se juntaron la semana pasada. La comunidad, no nada más la gente que participa en los grupos, gente de otras comunidades, gente de otras ciudades, envió su ayuda
porque se está preocupando por los necesitados. Es el Señor que está actuando, es el Señor que no está dormido, es el Señor que está trabajando. Hemos visto el uso de los medios digitales, estamos viendo asambleas a través de internet, estamos viendo misas a través de internet, estamos viendo grupos de oración a través de internet. Ya no nada más el internet es para ver Netflix, ya no nada más el Facebook es para enterarnos de mitotes, el Facebook se está convirtiendo en un lugar de evangelización, las redes sociales se están convirtiendo en lugares donde el Señor se hace presente. En las casas donde nunca se oraba, ahora se escucha la misa a la hora de la comida, a las 12 de la tarde en el caso del auxilio. Escuchamos, bueno, a mí en lo personal, una vez al año más o menos escucho las homilías del señor obispo, pero ahora todos los domingos tengo la posibilidad de escuchar sus homilías todos los días. ¿Me explico? Ese Señor que está trabajando, es el Señor que está yendo de visita a nuestros hogares. Entonces, otra enseñanza que nos deja la palabra es que Jesús no está dormido, es que Dios no está dormido, sino que Dios está obrando más que nunca, porque el Espíritu Santo está abriendo nuevas ventanas, está haciendo mucho más de lo que nosotros podemos pensar, para gloria de Dios. Nos dice entonces el versículo 39 que Jesús se despertó, y no nada más se despertó y encaró al mar y le dijo: cállate, cálmate mar, no te metas con mis niños, sino que también reprendió a sus niños, reprendió a sus discípulos, y en ese momento dice la palabra que el mar se calmó. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de la creación, porque así como decía mi hermano Víctor ahorita en la oración, y también Juan lo decía en la oración, esta es una situación, esta pandemia, esta enfermedad, es una situación grandísima que nos está acechando, pero sin lugar a dudas sabemos en fe que Dios es mucho más grande que la pandemia, que Dios es mucho más grande que la tempestad, que Dios es mucho más grande que cualquier virus, y que podrá ser lo grande que quieran, pero la gloria de Dios es mucho más grande, y el actuar del Espíritu Santo es mucho más grande y trasciende mucho más allá. Amén. En el versículo 40 nos encontramos esa reprenda que les digo que le da Jesús a sus niños, y les dice: pero ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Y ahí es donde uno la escucha y se queda, canijo. Y empiezo a reflexionar lo que yo, Oscar, de manera personal he vivido, y digo, canijo, es que todavía no, o sea, ¿dónde está mi fe en el momento de la tempestad, en el momento de la pandemia, en el momento de la preocupación? O sea, ellos eran sumamente parecidos a nosotros, porque los discípulos habían tenido un encuentro personal con Jesús. Los discípulos andaban con Él, caminaban con Él, comían con Él, habían sido testigos de muchos milagros, como también nosotros somos testigos día a día de los milagros que realiza el Señor en nuestros tiempos. Pero a la hora de la hora, a la hora de la tempestad, pues ahí llega el miedo, ahí llega la preocupación, ahí llega la angustia, ahí llega el no poder dormir. Y tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa afuera todo temor. Tenemos que recordar que en la Biblia hay ciertos números, la numerología bíblica, que nos habla y que nos dice cosas muy importantes. Por ejemplo, sabemos que el 7 es el número de la plenitud, el 6 es el número de la imperfección, el 40 es el número de preparación. Y siempre que la Biblia tiene estos números es porque el Señor quiere darnos un mensaje más allá. Por ejemplo, la palabra Yahvé, la palabra Jehová, se repite por ahí cerca de 5,840 veces a lo largo de toda la Biblia. La palabra amor se repite por ahí de 240 veces. La palabra pastor, que Jesús vendría a reivindicar en el momento de su resurrección, se repite por ahí de 124 veces. ¿Saben cuántas veces se repite en la Biblia? Es más, les voy a abrir sus micrófonos por si alguien sabe, para que me lo conteste. ¿Cuántas veces se repite en la Biblia la palabra no temas? La frase no temas. ¿Cuántas veces, Jesús? Te oímos. 365. Gracias. 365 veces, hermanos, se repite en la frase no temas.
Y siempre que encontramos un número en la palabra es porque hay un mensaje al que el Señor nos quiere llevar que va más allá. ¿Por qué? Porque son 365 días del año. Si el Señor nos dice en la palabra 365 veces, es porque no tenemos que tener miedo ninguno de los 365 días del año. No nada más, no tenemos que tener miedo cuando podemos estar en el templo, no nada más no tenemos que tener miedo en la Semana Santa, sino que la pandemia no tenemos que tener miedo. A eso nos anima la palabra al decirnos no temas. Hay que entender que el problema no es el miedo por sí mismo. El miedo es un mecanismo, aquellos que hayan estudiado un poquito antropología o que hayan estudiado lo que es la teoría genética, saben que el miedo es un mecanismo de defensa del ser humano. O sea, sin el miedo el ser humano no hubiera sobrevivido nunca, ni hubiera evolucionado nunca, ni hubiéramos llegado donde estamos, porque el miedo nos mantiene vivos. O sea, es decir, imagínate a un hombre primitivo ahí con un león a un lado y que no le tiene miedo, pues se le va a quedar viendo al león hasta que el león llegue y le pegue el zarpazo o le pegue la mordida en la yugular, ¿no? Entonces el miedo es útil porque nos permite alejarnos de las situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad. El problema no es el miedo por sí mismo. Imagínense que yo digo, es que el Señor me dice que no tema. Entonces, como el Señor me dice que no tema, voy a ir a Soriana y voy a agarrar el carrito que estaba usando otro, le voy a pasar un lenguatazo así por la agarradera, ¿no? Porque el Señor me dice que no tema. No se trata de eso. Cuando el Señor nos dice que no tengamos miedo, Él se refiere al afán del miedo. Cuando el miedo se convierte en esa especie de ídolo, en esa especie de afán que ya nos roba totalmente nuestra capacidad de pensar claramente, que nos roba la paz, que nos roba... Es que no puedo hacer oración porque estoy intranquilo. Oye, espérate, no puedes hacer, no es porque estés intranquilo, no, estás intranquilo porque no estás haciendo oración, porque te estás dejando dominar por el miedo. Y tenemos que entender el miedo entonces como el fruto de tenemos que entender el miedo a partir de sus frutos para nosotros poder identificar si estamos siendo víctimas del miedo. Tendríamos que empezar a buscar en nuestras vidas alguno de sus frutos, alguno de sus efectos. Y yo te quiero mencionar al menos 3 ejemplos. Si nosotros estamos experimentando tristeza, probablemente estemos viviendo del miedo. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una sensación de estar incompletos. O sea, imagínense, es que yo no puedo ser feliz, yo no puedo dormir porque siento que me falta estar ahí en el auxilio, en la cuarta fila, escuchando la homilía tan hermosa del Padre Juan, escuchando los cantos, y siento esta sensación de sentirme incompleto, como que algo me hace falta. Es que estamos imposibilitados para consumir el cuerpo de Cristo, para comerlo, pero estamos posibilitados para comerlo a través de la comunión espiritual. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. No dice, voy a estar con ustedes siempre, pero en la pandemia voy a estar guardado ya en el auxilio. No, dice, voy a estar con ustedes siempre. Entonces esa sensación de que nos hace falta algo como un fruto del miedo, ahí podemos identificar que estamos siendo víctimas, que estamos haciendo del miedo uno de nuestros afanes. Otra situación es la preocupación de lo que va a venir, es otro fruto del miedo. Es decir, imagínense que no puedo dormir porque estoy pensando, es que ¿qué va a pasar con mi trabajo? Voy a perder mi trabajo. ¿Qué va a pasar con el auxilio? ¿Qué va a pasar con el Padre Juan? Pobrecito, no hay limosnas. ¿Cómo le va a hacer para pagar los aires acondicionados? Entonces es un ejemplo, ¿no? Estoy preocupado tanto de lo que va a pasar y lo que va a pasar y lo que va a pasar, que duermo preocupado, que me olvido de orar antes de dormir, que me olvido de comer la palabra de Dios antes de dormir, y estoy con ese miedo pensando en lo que va. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Qué tal si se alarga hasta julio, hasta agosto? ¿Cómo le voy a hacer para estar encerrado con mi esposa todos estos días? ¿Me explico? Entonces es un ejemplo, cuando estoy preocupado tanto de lo que va a venir, dejo de preocuparme, dejo de interesarme en lo que realmente tiene importancia y me dejo consumir por el miedo. Y otro de los efectos del miedo que yo les quería mencionar es la cuestión de la nostalgia
y la cuestión de la desesperanza. ¿Qué es la nostalgia? La nostalgia es cuando nosotros, en vez de ver al futuro y preocuparnos por el futuro, estamos añorando el pasado, estamos añorando lo que fue. Es que no es lo mismo la vida, es que no es lo mismo estar aquí en una asamblea virtual que estar allá en el auxilio. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque el Señor nos está pidiendo que pasemos a la otra orilla, porque esto puede ser temporal, pero imagínate que no fuera temporal, imagínate que fuera para siempre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de miedo y de la tristeza? Se nos paralizó el proyecto, porque mi proyecto de fe era seguir creciendo en el Señor, era conocer su palabra, era aprender a orar, era aprender a cantar. Y ahora, porque estoy pasando por un medio de la tempestad, ¡pum!, paralicé todos mis proyectos. Ya ni siquiera el grupito de oración, ni siquiera en el chat contesto. ¿Por qué? Porque está paralizado mi mundo, porque el miedo me tiene paralizado. Y yo creo que en ese sentido hay que recordar muy bien lo que nos dice el profeta Ageo. A mí me encanta el libro de Ageo. Tiene algunas cosas particulares. Una de ellas que me encanta es que casi nunca en la vida he escuchado a alguien predicar con Ageo. Entonces eso lo hace interesante para mí. Ageo es un libro que está después de Sofonías y antes del profeta Zacarías. Es el libro que habla más de Dios en toda la Biblia. Y eso es algo que yo les aseguro que no sabían. Es el libro que nos habla más de Dios. ¿Saben por qué? Porque tiene nada más 38 versículos. Son 2 capítulos, son 3 paginitas. Pero en esos 38 versículos, 35 veces dice la palabra Yahvé. Entonces es el libro que más nos habla de Dios. Y recordemos lo que pasa con el profeta Ageo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es asediado y el templo, el primer templo, el templo de Salomón, es destruido por lo que era Nabucodonosor II. Entonces, una vez que los babilonios se apoderan y vencen, hacen su entrada a Jerusalén, el pueblo de Dios es desterrado, ellos se tienen que ir. Una vez que los persas vencen a los babilonios, el pueblo de Dios puede regresar a Jerusalén. Entonces, cuando ellos regresan a Jerusalén, empiezan a construir el segundo templo. Y cuando lo tienen más o menos a la mitad de construidos, sucede que ellos empiezan a ver que también necesitan construir sus casas. Y ellos se quedan encerrados en su casa y dejan de ir al templo y dejan de construir el templo. Se quedan encerrados en su casa, así como nosotros estamos encerrados en la casa ahorita. Pero el problema no es que se quedaron encerrados en cuarentena, el problema es que dejaron de construir el templo de Dios. Entonces es aquí cuando Dios le dice a Ageo, tienes que decirle a Zorobabel que es hora de empezar la reconstrucción del templo, porque no nos podemos quedar así, porque la gloria que viene es mayor a la gloria que había antes. Entonces tienen que ver lo que están haciendo, tienen que rectificar su camino, tienen que hacer una interiorización en las decisiones que están tomando, rectificar su vida y regresar a la reconstrucción del templo. Y yo creo que eso es lo que nos está pidiendo a nosotros también, como lo decía el profeta Ageo. Ya dejamos el templo, no hablando como el templo físico, sino el templo de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. A muchos hemos dejado de preocuparnos de la construcción de nuestra fe, de la construcción de nuestro templo, de la construcción de nuestra vida. Hemos paralizado esa obra porque estamos recluidos en nuestras casas, porque estamos encuarentonados, porque estamos viviendo un miedo. Y lo que nos dice el profeta Ageo es que es hora de retomar la reconstrucción, de que el templo que vendrá va a ser pudiera ser más modesto, así como fue el segundo templo. En cuanto a lo bonito, no era tan bonito como el templo de Salomón, pero la gloria de Dios brillaba más. O sea, la asamblea que estamos viviendo ahorita no es una asamblea tan bonita como pudiéramos estar todos juntos a un ladito en el auxilio, pero la gloria de Dios brilla más. ¿Por qué? Porque el Señor está entrando en nuestros hogares, porque le estamos dando la oportunidad y el Señor se manifiesta mucho más. No va a ser el mismo templo, no es la misma asamblea, pero Dios brilla mucho más. ¿Por qué? Porque está fortaleciendo nuestra fe, porque nos está enseñando lo que quiere de nosotros. Amén. Y por último, el versículo 41 dice que ellos estaban muy asustados, los discípulos, una vez que Jesús le increpó al mar que se calmara. Ellos estaban asustados por lo que había ocurrido, pero fíjense, ellos estaban más asustados
de haber visto a Jesús calmando la tempestad que de la propia tempestad. ¿Me explico? O sea, ellos se asustaron más de ver que Jesús era capaz de calmar la tempestad que de lo que se habían asustado de la tempestad. ¿Y esto por qué? Porque asusta la idea de confiar plenamente en Jesús. Asusta la idea de confiar plenamente en Él como para abandonarnos totalmente y soltar ese miedo. Porque cuando soltamos el miedo, como les decía, ese mecanismo de protección, ¡pum!, suelto mi escudo, suelto mis armas y me abandono en el Señor. Y abandono mis esperanzas en el Señor y dejo de tener miedo porque yo sé que Él se hace cargo de mí. Y si es su voluntad que yo me enferme, me voy a enfermar. Pero es la voluntad de Dios y algo quiere de mí. Porque dice la palabra que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y si me enfermo es para gloria de Dios. Y si me muero es para gloria de Dios. Y algo va a manifestar a Dios su gloria. Pero si no me enfermo, pero si no me muero, pero si estoy aquí, entonces voy a cruzar a la otra orilla. Entonces voy a buscar otra manera de evangelizar. Entonces voy a buscar otra manera de orar. Porque eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Crúcense a la otra orilla, salgan de su comodidad, rompan el esquema. Y como Ageo, sigan construyendo ese templo que se tiene que seguir construyendo, esa fe, ese lugar santo en el que Dios se manifiesta y que nos llena de su Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, ahí en tu casa, ahí en tu barca en la que estás cruzando esa tempestad, yo les quiero preguntar, ¿qué lugar de su barca le darían a Jesús? Por ejemplo, una barca de remos, pongo a Jesús a remar en mi barca, pongo a Jesús a limpiar la barca, a sacar el agua que se está metiendo, pongo a Jesús a subirse arriba de la vela para divisar a ver cuál es el camino que vendrá, o le vamos dando el lugar de capitán a Jesús, que Él conduzca nuestras vidas. Así nos confiamos plenamente en el Señor, que Él tome el timón de nuestra barca, que Él tome el timón de nuestro hogar y que Él nos lleve hacia donde Él quiere. Abandonamos el miedo, bajamos nuestras defensas y que Él sea nuestra fortaleza y que Él sea nuestro escudo y que Él sea nuestro baluarte, y así ya no temer. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a darle ese lugar de capitán, al menos nos queda un mes, que es el mes de mayo, probablemente encerrados, probablemente confinados. Quién sabe, Dios quiera que en algún momento de este mes podamos vivir una asamblea, puede que no, pero vamos le dando en estos días, en nuestras casas, que son nuestras barcas, un lugar especial a Jesús, un lugar de capitán. O sea, busquemos un lugar especial de nuestros hogares, donde podamos tener la palabra, donde podamos tener nuestro cirio, donde podamos tener no nada más la palabra viva, no nada más el signo sacramental, sino que donde podamos tener diariamente un tiempo concreto de oración, un tiempo concreto de meditación, un tiempo concreto de rezo, de rosario. Podamos vivir diariamente la Eucaristía. El Padre Juan nos está regalando de lunes a domingo a las 12 del día la oportunidad de vivir la Eucaristía. No hay pretextos. No creo que vayamos a ir a muchos lugares y vayamos a salir a muchos lados que no, pues tengo que ir a no sé dónde. Pues no es cierto, estamos en nuestra casa. Podemos hacer el esfuerzo por tener ese lugar de oración, ese momento de oración en el que nuestro hogar se convierta en una barca en la que Jesús sea capitán y que bendiga cada rincón y bendiga cada momento. Y quisiera terminar este momento de reflexión con lo que dice la palabra más adelante en el capítulo 5, versículo 36, y con esto termino. Dice Jesús, dice la palabra de Dios, sin hacer caso de la noticia. ¿Cuál es la noticia que escuchamos todos los días en los noticieros, en Facebook, en la televisión, en las redes digitales? La pandemia. Entonces dice la palabra de Dios, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree y nada más. Palabra de Dios, hermanos.